¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Somos templo de quién? Bueno, retomemos entonces el estudio de la presencia de Dios en mí. Por la confusión que se armó con esto de que la iglesia era un templo, algo físico, y que ahí en ese lugar habían estatuas de todos los santos, de todas las vírgenes, así con cara de... Y que había que entrar las mujeres con manto y los hombres se quitaban el sombrero y entraban en una reverencia que allá afuera no tenían. Allá afuera no la tenían. Eso le dio la idea a la iglesia de que Dios estaba solamente en el lugar de reunión, en el lugar que se llamaba iglesia, y que el tiempo que permanecían allí, la presencia de Dios estaba con ellos. Pero que cuando salían, cuando se terminaba el culto, cuando se terminaba la reunión, cuando se terminaba el servicio, entonces había un divorcio. La presencia de Dios se quedaba en ese lugar y la persona se iba sola. Así que la persona no tenía el concepto de que el Señor camina con usted, está donde usted está, no se separa de usted. Así que mire a ver si usted es consciente de respetar la presencia de Dios en su vida. Claro, hermano, yo por la cuadra de mi casa, yo escuchaba muchas cosas. Y una vez el tendero estaba haciendo este comentario. Yo estaba muy joven, imagínense, eso lo escuché como a los 16 años. Fui a comprar algo a la tienda del barrio y escuché esto. Yo vine a leer la Biblia a los 36. Bueno, no había cumplido los 36 cuando empecé a leer la Biblia. Y fui a una iglesia cristiana por primera vez a los 36 años y medio. Iba a cumplir 37. Y sucede que el dependiente de la tienda me dijo, oiga, le estaba diciendo a la esposa, ¿quién entiende a doña Margarita? Doña Margarita era alguna vecina que tenía por allí. Me dice, el domingo llegó toda contenta a comprar unos huevos y me dijo, usted supiera, encontré al Señor, soy la mujer más feliz. Yo no sé de dónde venía, pero venía toda radiante, encontré al Señor. Cuando quiera lo invito, don Joaquín, me dijo el tendero. Oye, y tan raro, hoy viernes la veo pasar y le digo, doña Margarita, ¿para dónde va? Voy a buscar al Señor. ¿Se le perdió tan rápido? El domingo lo encontró y hoy ya anda perdido. Pero es un lenguaje que tiene que ver con la confusión que la falta de instrucción creó en el creyente. Había que ir a buscar al Señor allá, a ese lugar donde se reúnen, porque es la iglesia. Y la presencia de Dios está en la iglesia, decían los religiosos católicos, o lo dicen. Claro, la presencia de Dios está en la iglesia, allá. Porque allá es el templo donde Dios permanece. Hermano, hay cosas que tenemos que guardar el equilibrio y tener presente. Es cierto, escúcheme, es cierto que cuando usted está aquí, esto es un santuario y se le puede llamar iglesia, porque usted, la iglesia, está en este lugar. Pero más que una iglesia, esto es un santuario, porque nos reunimos con reverencia, nos reunimos con respeto, a estudiar la palabra, a exaltar el nombre del Señor, a reconocer su grandeza y a ser agradecidos con Él. Listo. Pero esto ni es la iglesia ni es el templo. Usted es la iglesia, usted es el templo. Qué bueno que lo tengamos bien claro. Dele la gloria al Señor. Hermano, entendamos esto. Si fuera benéfico, yo pienso que no sería tan malo equivocar los nombres de las cosas, ¿no?
decir que este es el templo, que esta es la iglesia y que usted viene y cuando se va sin nada porque la presencia de Dios no está sino aquí. No, eso es mentira, hermano. Ahora, a un lugar como esto, eso es una tarima, pero se le llamó durante mucho tiempo altar, altar. Y se decía que aquí un servidor no podía subir, no, que solamente el pastor y a veces la pastora, porque esto era un altar y aquí no se subía cualquiera. No, hermano, dentro de la reverencia, dentro del orden que debemos de tener, claro, claro, cualquiera no se puede subir aquí a declarar política y a hacer promoción de su negocio, no. Pero, hermano, el mismo respeto que se tiene allá se debe tener acá. Todo esto es un solo lugar. Este lugar se llama la congregación. Aquí se congregan los santos del Señor Jesucristo. Este no es un templo, no es una iglesia. No, es un lugar donde venimos a adorar y aprender de Dios. ¿Sí está entendiendo eso? Así que cuando usted llega por esa puerta, usted viene con el Señor dentro de usted. Cuando se para y se va, usted se va, teniendo al Señor dentro de usted. A donde sea que usted vaya, Dios va con usted. Entienda eso. Bueno, si usted ha entendido eso, medite en esto. Si fuéramos conscientes nosotros de esa verdad, siendo conscientes de esa verdad, va a ser tan fácil, escúcheme, tan fácil tener comunión con Dios, permanecer en la comunión con Dios. Porque cuando yo fui convencido de que la presencia de Dios estaba en mí, yo todo el tiempo no hago sino hablar con Él. Todo el tiempo le estoy diciendo cosas, aunque no me conteste, aunque yo no escuche su voz, aunque no me ponga convicciones en el pecho, que es la forma que Él me habla. Yo estoy todo el tiempo diciéndole, reconociendo cosas. A veces pienso cosas y las expreso con mi boca. Le digo, Señor, ¿sí viste que estaba criticando en mi mente a esta persona? ¿Sí viste que estaba murmurando de ella? Padre, ayúdame. Yo lo expreso, yo lo saco. ¿Pero por qué viene a ser fácil? Viene a ser fácil la comunión con Dios porque yo sé que Él camina conmigo, está conmigo, permanece todo el tiempo conmigo y cuando yo lo creo, me es fácil dialogar con alguien que nunca se separa de mí. ¿Sí lo está entendiendo? ¿Lo entiende o no lo entiende? Claro, eso es importante. Ahora, la iglesia se enseñó mal, la iglesia, usted es la iglesia se enseñó mal, ¿por qué? Porque al pensar que la presencia de Dios solamente estaba allá, en el templo, en la iglesia, en un lugar como estos, entonces el cristiano veía cualquier clase de televisión, hablaba cualquier clase de conversación, tenía palabras desordenadas y hacía cosas que cuando se le decía, ¿usted vive bien en su casa? Sí, pastor, claro. Hermano, usted podría venir a hacer a su casa, usted podría venir a hacer a la congregación las cosas que hace en su casa y se quedaba riéndose. Él se sonríe y decía, ¿cómo así? Sí. ¿Usted hablaría lo mismo que habla en su casa aquí? ¿Usted vería en esas pantallas, vería la televisión que usted ve en su casa? No, pastor, no. ¿Por qué? No, porque, pues, ¿qué le digo? Esta es la iglesia. Ah, no, usted es la iglesia. Usted tendría que tener respeto por la presencia de Dios porque usted es la iglesia. Y si usted aquí en esta pantalla no puede poner los videos, el cine, las películas que ve en la casa, en su casa tampoco lo debería hacer. Porque es que esta no es la iglesia, es usted la iglesia. Y si nosotros personalmente en la soledad de nuestra casa no respetamos la presencia de Dios en nosotros, pues hermano, ¿qué sitio será tan santo como para no hacerlo si usted lo hace en su casa? ¿Qué sitio será tan santo como para no hacer lo que usted hace en su casa sabiendo que la presencia de Dios está viéndolo todo, está presente en su vida? Y ese ha sido como el descuadre en el concepto del cristiano para no entender que la presencia de Dios vive conmigo, va conmigo. Él se da cuenta cuando pensamos cosas que no le agradan. Él se da cuenta cuando miramos cosas y codiciamos cosas que no nos pertenecen. Él está presente en todo, hermano. Por eso
Me parece extraordinario cuando el predicador dice en Proverbios, tenlo presente en todos tus caminos. Oiga, tenga claro que Él va con usted a todo lugar. Tenlo presente en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Claro, porque si yo voy por aquí y le voy diciendo al Señor, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a conocer qué es lo que me espera, dónde debo de ir, qué palabras debo de decir. Hermano, eso yo lo aprendí. Yo lo aprendí en los primeros 3 años de cristiano, porque yo tenía mucho problema, ¿no? A mí no les gustaba, a la gente no le gustaba atenderme a mí, porque yo, administrador de un taller, llegaba a una ferretería grande que había allá donde yo vivía y yo no quería esperar. Yo era uno de los mejores clientes. Yo en ese tiempo, hace 30 años, yo compraba millones de pesos en ángulos, en láminas Corrol, en láminas galvanizadas, en soldadura. Compraba cajas de soldadura, 6011, 6013. Compraba pinturas, compraba de todo. Y yo no quería esperar. Y la gente me veía llegar y decía, llegó don Héctor, porque era acosador, porque era impaciente. Cuando yo ya llegué a la vida cristiana, noté eso, me di cuenta de eso. Entonces, como ya llegaba en otra actitud, ya no en la actitud del hombre prepotente, lleno de ira, lleno de mal genio, sino que llegaba con una sonrisa, entonces las empleadas de esa ferretería, casi todas eran empleadas, dijeron, bueno, ahora, ¿quién sabe qué le pasó? Pero ya no viene en esa actitud, lo vamos a poner a esperar. Y de una me decían, no, ahora no lo puedo atender. ¿Cómo así? ¿En serio? No, y claro, lo decían en el momento en que el gerente no estaba. Entonces yo le decía, bueno, muchas gracias. Me iba. Como en el pueblo, en la ciudad, no había otra ferretería tan grande, tenía que esperar a que ella me quisiera atender. Yo aprendí, antes de llegar allá, a decirle al Señor, Señor, ¿qué hago? Está bien que yo sembré para que hoy en día me tengan así. ¿Qué hago? Y yo dejaba la bicicleta, la moto en un garaje y me iba caminando hasta la ferretería. Y el Señor empezó a decirme qué hacer. Y el Señor empezó a decirme qué palabras decirle a esas personas. Y el Señor fue el único que pudo reconectarme con estas personas de tal manera que ahora sin violencia, sin mal genio, me veían llegar y llegó don Héctor, atendelo. Y ahí mismo se hacían por otro lado. Venga, don Héctor, venga, de una vez. Sacaban el facturero, ¿qué va a llevar? ¿Qué necesita? De una vez. Pero no fue antes de que yo empezara a preguntarle al Señor, ¿qué hago? Y entonces yo iba en la bicicleta hablando con él, le decía cosas, le contaba todas las cosas, le pedía ayuda, porque entendí que él caminaba conmigo, que él iba conmigo, porque entendí que él nunca se separaba de mí. Y esa es una ventaja, mi hermano, para los hijos de Dios. Le voy a repetir esto. Para usted y para mí es más fácil tener comunión con aquel que usted sabe que está con usted todo el tiempo. Porque todo el tiempo, mire, usted se va acostumbrando a hablarle todo el tiempo, a toda hora, en todo momento, en todo lugar. Y cuando está triste se lo cuenta. Y llora, pero ya no llora de impotencia o de tristeza. Llora contándole al Señor lo que usted está viviendo, sabiendo que Él le va a dar la salida, que Él le va a mostrar la solución. Esto es muy importante entenderlo, porque la persona cuando no entiende que la presencia de Dios está en él, que hace parte de él, algo que los religiosos no entienden, mientras que el cristiano no entiende eso, no, él habla es con su alma. ¿Usted recuerda la historia del fariseo y del publicano? El fariseo confiado en sí mismo, óigame, porque la parábola se trata de eso, de los que confiaban en sí mismos. El fariseo confiando en sí mismo decía Dios, y dice la Biblia, dice el Señor Jesús, orando consigo mismo. Uno puede orar consigo mismo. Cuando uno no es consciente de que Dios está con nosotros, puede orar consigo mismo. Y el fariseo orando consigo mismo decía, gracias te doy Dios, porque no soy como los perversos de allá afuera, ni siquiera como este publicano. Yo diezmo de todo lo que gano. Yo ayuno 3 veces a la semana.
y estaba orando con su propia alma, confiando en lo que era, en lo que hacía. El otro dijo, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador, dice la Biblia. Ese salió más justificado que el otro, porque el otro se jactó y pensó que se lo estaba diciendo a Dios. Se lo estaba diciendo al alma. Pero cuando nosotros sabemos que somos templo del Espíritu Santo, vuelva a leerlo, por favor. Primera carta a los Corintios 6:19. ¿O ignoráis? Es que esta pregunta lo cuestiona uno, mi hermano. Pablo está diciendo, ¿usted ignora que es templo del Espíritu Santo? Y en serio que una gran cantidad de cristianos tendrían que decir, uy, sí. Pues yo he escuchado eso y he dicho amén cuando dicen, ¿cuántos son templo del Espíritu? Amén, pero no lo tengo presente. No, yo no estoy convencido en todo momento que Dios va conmigo, porque si así fuera, no nos pararíamos a ver cosas que no convienen. No desearíamos con tanta libertad en nuestra mente cosas que son pecado, cosas que el Señor Jesús dijo en su palabra. Pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y cuando uno tiene presente la presencia de Dios en su vida, cuando uno sabe que la presencia de Dios está conmigo, entonces se detiene de eso. Puede empezar a hacerlo y dice, uy, no, Señor, claro, porque estás aquí, estás conmigo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No te perteneces a ti mismo. Uno ve, iglesia, mire, no tengo intención de predicar contra nadie, esa no es mi intención, nunca ha sido mi intención. No tengo intención de tirarle piedra a nadie, pero ¿sabe una cosa? El nivel de ignorancia en el cristiano de que es templo del Espíritu Santo se demuestra en cosas tan sencillas como que el cristiano y la cristiana hacen lo que se les viene en gana con su cuerpo. Porque no le preguntan, Señor, ¿será que puedo hacer esto? Señor, ¿será que puedo arrancarme este pedazo de cuerpo? ¿Será que me puedo pegar esto? ¿Será que me puedo pintar esto? ¿Será que puedo cambiar esto? No, no, Él no lo hace. Y cuando usted entra como en ese entendimiento de que usted es templo del Espíritu de Dios, usted es la iglesia de Jesucristo, templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted entra en esa verdad, usted se da cuenta que esa persona crece en el temor de Dios, en el deseo de agradar a Dios y que le pregunta todas las cosas al Señor. ¿Y cómo el Señor no le va a decir? Ahora que alguien diga, no, es que el Señor me dio permiso, es que el Señor me permitió hacer esto, que la Biblia dice que no deberías hacer, pues entonces está mintiendo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No te perteneces, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar a Dios en mi cuerpo, ¿qué significa esto? Y esto, hermano, es cuestión de conflicto en las personas que no lo entienden. Yo no debería hacerme nada en este cuerpo que por cambiar mi apariencia, no. Si tengo un problema de desplazamiento, de respiración, hermano, cosas correctivas, mándese a hacer todas las que quiera, correctivas. Pero por verse más bonita, por verse más bonito, si usted y yo no somos esto que se ve, no, hermano. Yo no soy esto que usted está viendo, no. Yo soy algo que usted puede identificar por lo que soy, por lo que vivo, por lo que hablo. Yo soy lo que está dentro de este cuerpo, eso sí soy yo. Y cuando eso que usted y yo somos está dirigido por el Espíritu Santo, porque somos conscientes de que somos templo de Dios, que la presencia de Dios está en nosotros, hermano, pues es maravilloso. Es maravilloso porque usted no tiene un mal ejemplo de esas personas que son conscientes de que no se pertenecen a sí mismos, son templo de Dios. Y mire lo que dice, ayer leímos
capítulo 3, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Hoy leamos el 16 y el 17. Dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La palabra morar es vivir permanentemente, es establecerse permanentemente. Ahora dice el 17, si alguno destruyere el templo de Dios, ¿cuál es el templo de Dios? Eso. Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿con qué? Con vicios. Hermano, póngame atención. Esas cosas no pueden ser extrañas para usted que tiene un nivel de entendimiento como el que Dios le ha dado a toda la iglesia en este tiempo. Eso no debería ser gravoso para usted. Pero la persona que sabe que está degradando su cuerpo con lo que hace, con lo que come, con lo que bebe, y lo sigue haciendo, es una persona que no es consciente que es templo del Espíritu Santo. Escuche lo que dice la Biblia. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios sois vosotros. El templo de Dios, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces encontrar una persona, hermano, que hace lo que quiere con su cuerpo, le da el trato que quiera a su cuerpo porque es de él, porque no me moleste, porque me gusta esto, que como, que bebo, que hago. El solo hecho, hermano, en que alguno de nosotros los cristianos tenga la situación de buscar la adrenalina alta y ponerse en riesgo en esos juegos extremos. ¿Cómo se le ocurre poner en riesgo algo que no le pertenece a usted, mi hermano, que no me pertenece a mí? ¿Cómo se nos ocurre? Jugar con la salud de un cuerpo que no es mío. La gente no entiende eso. El común de los cristianos no entienden eso. No, porque no han entendido lo que dice el Señor. Apréciate, tente como alguien de mucho valor. ¿Por qué? Porque eres templo de Dios. Tal vez esta carne se tendrá que podrir y volver al polvo, sí. Pero mientras que esté aquí en esta tierra, usted es templo del Espíritu Santo. Usted es casa de Dios. Y tenemos que cuidar este templo como tal. Ah, bueno, hermano. Pero no, pastor, es que, ¿qué le digo? Es que a mí me gusta, pastor, y yo le he orado al Señor para que Él me quite. Si es que esto me hace daño, Él me lo quite. Y no me estás diciendo que tienes niveles de colesterol por arriba y que el azúcar en sangre te sale por allá trepada. ¿No te estás dando cuenta que te estás haciendo daño? No, sí, pastor, sí, pero lo que yo le digo, yo le estoy orando al Señor para que me diga si eso está mal. Uy, hermano. ¿Y acaso los exámenes no te hacen saber que estás destruyendo el templo del Señor? ¿No lo sabes? No, y las personas no entienden. No, pastor, es que tampoco es que el evangelio sea así, tampoco. No, pastor. Es que yo creo y empiezan el yo creo, ¿no? El yo supongo, el a mí me parece. No, no. Cuando usted y yo somos conscientes que la presencia de Dios está en nosotros, nos tratamos a nosotros mismos diferente. Tratamos este cuerpo diferente. ¿Quién lo entiende? Pero esos son niveles de entendimiento, hermano, que solamente Dios nos da. Porque habíamos creído, la iglesia de hace 20 años creía que era ir a la iglesia, orar, ayunar y vivir como bien le pareciera. Yo no soy bobo, olvídese. Y si había que pelear y darse puños, no importa, Dios me protege. Peleonero, empezaban pleitos y contiendas los cristianos y después no sabían qué hacer cuando estaban metidos en el problema. ¿A usted qué le parece? Escuché que un cristiano, una cristiana, se monte en un automóvil y se jacte cuando se baja de ese automóvil, se jacte de decir que en un trayecto de tal parte a tal parte se demoró la mitad de lo que normalmente se demora.
que porque aceleró a 160 kilómetros por hora, a 180 kilómetros por hora. ¿Usted qué opina de eso? Le digo una cosa, yo conocí una clase de personas que se jactaban del que más rápido caminara y eran tremenda clase de cristianos, hermano. Y ellos no entendían eso, que estaban poniendo en riesgo el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Entonces dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros hemos dicho que, y lo hemos entendido por la Biblia, que el suicidio es cometer homicidio. ¿Sí lo hemos estudiado? La Biblia dice que el homicida no entrará al reino de los cielos. Pero ¿cómo se puede definir una persona que anda por encima de los 120, 140? No, por encima de lo permitido por las autoridades. ¿Cómo se puede definir? El día que se estrelle, el día que el carro se volque y él se muera, ¿quién fue culpable de la muerte de esa persona? ¿Quién? El diablo, pastor, el diablo, porque como esa es la moda, el diablo, pastor, no, señor. Esa persona que decía un hijo, que decía ser un hijo, una hija de Dios, se suicidó, se dejó llenar de emociones, se dejó ganar por la adrenalina y tan chévere que se siente. ¡Plum! Ya. Bueno, hermano, está bien. Mire esto que es importante que usted lo sepa. Efesios capítulo 1, versículo 18. Y vamos a hablar de iglesia. Efesios 1, versículo 18. Vamos a leer hasta el 22. Pablo, orando por nosotros, dice que él ora para que el Señor alumbre nuestro entendimiento, dice 18. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Está hablando del poder de Dios, de la fuerza del poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? Del Señor Jesucristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Mire lo que habla el versículo 23 de usted, la cual es su cuerpo. Usted es el cuerpo de Cristo. No me escuchó. Usted es el cuerpo de Cristo. Usted es la iglesia. Él es la cabeza, pero entre todos juntos formamos el cuerpo de Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí quiero entonces explicarle una última cosa por el día de hoy. La iglesia le ha sido difícil entender cosas como esta. La presencia de Dios está en mí, y por la presencia de Dios estar en mí, yo estoy sentado en lugares de dominio, de poder, de autoridad sobre los demonios, no sobre los seres humanos, sobre los demonios. Yo represento la plenitud de Cristo aquí en la tierra. Ay, hermano, y eso a muchos, bueno, lo digo porque a mí se me cruzaron los cables en el tiempo que empecé a leer eso y yo no lo entendí. Yo decía, Señor, ayúdame. Él está diciendo que usted, sí, usted, individualmente o colectivamente con todos los demás cristianos, usted es la plenitud de Cristo en esta tierra. Lo más grande que el Señor Jesucristo tiene en esta tierra se llama la iglesia, es usted y soy yo.
Usted está aplaudiendo, escúcheme, usted está aplaudiendo la grandeza del Señor, lo bueno que es Él, ¿cierto? Pero para usted y para mí esto es un compromiso muy delicado. Escuche, para usted y para mí es un compromiso muy delicado. El ser templo de Dios me compromete a saber lo que voy a hacer, estando solo o acompañado. Yo no puedo someter la presencia de Dios que está en mí a hacer cosas bajas, ilícitas, inmorales, a no ser que esté sometido a la esclavitud de una herencia. Escúcheme, la presencia de Dios en usted y en mí me hace comprometido con Él a dejar en alto su nombre, el nombre del Señor Jesús, a dejarlo en alto, no dejar por ahí, hermano, el mal testimonio de que, qué cristiano ni qué nada. Hombre, el Señor está diciendo que por nosotros ser portadores del Espíritu Santo, casa de Dios, templo del Espíritu Santo, usted es la plenitud de Cristo en esta tierra. ¿Cómo deberíamos ser conocidos entonces? ¿Como los malgenios? ¿Como los peleoneros? ¿Como los ilegales? No, hermano, no. No, es un compromiso tan grande el hecho de que al Señor le haya placido morar en seres humanos débiles, imperfectos, como usted y como yo. Es un compromiso muy grande. Pero cuando nosotros entendemos y aceptamos que ese compromiso está en nosotros, queremos aprender y queremos buscar la presencia de Dios para que Él mismo nos ayude a dar un buen testimonio, a hacer lo correcto. Cuando hay una necesidad, ¿a quién llamamos? A usted, que es la plenitud de Cristo en esta tierra, ¿o no? Que una familia se está destruyendo, ¿a quién llamamos? Al vecino cristiano, porque la presencia de Dios está en él. Hay un niño grave en la cuadra, están esperando el carro, la ambulancia, no ha llegado, está en un lugar apartado. ¿A quién buscamos? Al cristiano que está allí, en ese lugar, porque usted es la plenitud de Cristo en ese lugar. Y esperamos, y el mundo espera, hermano, que nosotros nos comportemos a la altura de lo que somos, templo del Espíritu Santo. Si Dios está en usted, ¿por qué hay temor de orar por un enfermo, de orar por restauración de una familia, por un muchacho drogadicto, por alguien que está lleno de enojo porque está borracho? ¿Por qué? ¿Por qué hay temor? Si el Señor ha dicho que Él vino a morar en usted y en mí para hacernos aquí en la tierra la plenitud de Él, la plenitud, lo más grande que tiene Jesucristo aquí en la tierra es la iglesia. ¿Es quién? ¿Quiere volverlo a leer o ya lo entendió? Es que es importante, hermano, que empecemos a caminar así como que, ¿en serio estás conmigo? Pero yo no te escucho. Dame una señal de que estás ahí. Ya eso es un buen comienzo. ¿Vas conmigo? No estás por allá. ¿No te quedaste allá en el lugar de congregación? ¿En serio? Dame una señal, hola, mostrame que estás. Eso debería ser. Porque entonces el vivir de un cristiano empieza a ser muy diferente. Y el nivel de comunión es muy alto. Porque ya sabemos que a donde vamos, Él está contigo, Él está conmigo. Siempre podemos hablar con Él. Al menos le podemos decir las cosas.